A medida que se acerca el ocaso de su vida, ¿puede decir honestamente que vivió alineado con los valores que se propuso? Es una cuestión profunda con la que Marco Aurelio se enfrentó en sus reflexiones privadas. Hay una intensidad innegable en cómo se responsabiliza, afirmando repetidamente los ideales que aspira a encarnar y reforzando lo que cree que es correcto. Lo más importante es que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y empezar a vivir de forma más consciente. No importa en qué punto de su viaje se encuentre, la transformación siempre está a su alcance. Lo sorprendente es que estas ideas eternas provienen de Marco Aurelio, el emperador romano. Nunca tuvo la intención de que sus meditaciones fueran compartidas con el mundo. Eran notas profundamente personales, una guía para afrontar las complejidades de la vida. Sin embargo, en su intimidad reside su universalidad, principios tan resonantes que trascienden siglos y ofrecen una sabiduría que todos podemos aplicar. Después de pasar años inmerso en el estoicismo y su impacto en la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida, he tenido el privilegio de discutir estas enseñanzas con diversas figuras, estrellas de la NBA, líderes militares y funcionarios gubernamentales. Hoy quiero compartir 25 principios transformadores seguidos por el propio Marco Aurelio. Lecciones de un verdadero rey filósofo. Uno de los ejercicios más poderosos que defiende Marcus es elaborar sus propios epítetos, palabras que describen a la persona en la que se esfuerza por convertirse. Palabras como honesto, valiente, generoso o sereno pueden servir como recordatorios diarios del carácter que deseas cultivar. Yo mismo adopté esta práctica, eligiendo términos alineados con mis valores fundamentales: honestidad, calma, justicia, coraje, generosidad y quietud. Estas no son meras aspiraciones, son acciones que me esfuerzo por vivir todos los días, guiando mis decisiones y dando forma a mi comportamiento. Lo que Marcus nos enseña es que hacer el bien tiene su propia recompensa. Creía en actuar correctamente, no para recibir elogios o reconocimiento, sino porque es lo correcto. En sus escritos advierte contra caer en la trampa de buscar gratitud o reconocimiento por nuestras buenas obras. La verdadera satisfacción proviene de saber que actuó de acuerdo con sus valores. La validación externa, aplausos, elogios, debe verse como una ventaja, nunca como el objetivo. Con demasiada frecuencia nos perdemos en la búsqueda de la validación externa, lo que Marcus llama la tercera cosa. Lo tercero es el deseo de reconocimiento, de que alguien diga, lo hiciste bien. Pero el estoicismo nos enseña a dejar de lado ese anhelo. Haz lo correcto simplemente porque es correcto. Si llega el reconocimiento, maravilloso. Si no, también está bien, nunca debería impulsar tus acciones. Una de las observaciones más sorprendentes de Marcus en Meditaciones es sobre nuestra tendencia a preocuparnos más por las opiniones de los demás que por las nuestras. Escribió: nos amamos a nosotros mismos más que a los demás, pero valoramos sus opiniones más que las nuestras. ¿Con qué frecuencia sacrificamos nuestro juicio para complacer a los demás o evitar las críticas? Yo mismo me he enfrentado a este dilema. Cuando mi primer libro sobre estoicismo no entró en la lista de los más vendidos, tuve que recordarme a mí mismo que la evaluación de mi trabajo importaba más que la de cualquier otra persona. El éxito o el fracaso externo no te define. Tu brújula interna, tus propios estándares son los que realmente cuentan. Vincular nuestro sentido de valía a la aprobación de los demás, como señala Marcus, es una forma de locura. Dejamos que otros dicten nuestro valor, cómo nos vestimos, dónde vivimos e incluso qué nos gusta. Marcus nos insta a encontrar la paz en nuestras propias decisiones, a dejar de buscar la validación de los demás. La verdadera cordura proviene de anclar nuestra autoestima en nuestras acciones y elecciones. Una idea clave que ofrece Marcus sobre las críticas y los elogios es aceptarlos sin arrogancia y dejarlos pasar sin apego. Ya sea que lo elogien o lo critiquen, no permita que eso influya en su sentido de identidad.
No se ate a opiniones externas fugaces. Tu carácter, tu integridad, eso es lo que te define, no los juicios transitorios de los demás. Para mí, una de las lecciones más perdurables de Marcus es que el éxito no se trata de acumular riqueza o poder, sino de salvaguardar el carácter. Como dijo Séneca, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma? Para Marcus, no importaba cuántas victorias lograra o territorios conquistara. Lo que importaba era si se mantenía fiel a sí mismo y actuaba con virtud. Esto lo vemos claramente en la vida de Marcus. Incluso siendo el hombre más poderoso del mundo, enfrentó la traición y la adversidad. Sin embargo, nunca permitió que esos desafíos lo alejaran de su brújula moral. Siempre volvió al principio de que la venganza solo te rebaja al nivel del enemigo. La mejor venganza, dijo, es no ser como tu enemigo. Cuando te hagan daño, no busques represalias ni dejes que el resentimiento te consuma. En lugar de eso, elévate por encima. En última instancia, la mayor contribución de Marcus a la filosofía no fue solo lo que escribió, sino cómo vivió. Mostró al mundo que una persona poderosa, incluso un emperador, podía ser buena, decente y virtuosa. Demostró que el liderazgo no requiere sacrificar la integridad. De hecho, lo exige. Marco Aurelio entendió que la vida es fugaz y que la clave para una existencia plena no está en los logros externos, sino en vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Luchó, como todos nosotros, con la tensión entre la paz interior y las presiones externas. Sus meditaciones son un testimonio de sus esfuerzos por superar esas presiones y permanecer arraigados en la virtud y el carácter. A través de ellos, nos ofrece un recordatorio atemporal. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir intencionalmente, elegir la integridad por encima del aplauso y definir tu vida según los valores que más te importan. A medida que avanzas en tu propia vida, te animo a reflexionar sobre las palabras de Marcus y comenzar a forjar tus propios epítetos. Elige las cualidades que deseas encarnar y vívelas cada día. Recuerde, no importa en qué etapa de la vida se encuentre, nunca es demasiado tarde para empezar a moldear la persona que desea convertirse. Esas conversaciones desafiantes que tendemos a evitar están forjando coraje en lo profundo de nuestro espíritu. Esos proyectos desalentadores que cobran gran importancia y parecen imposibles de conquistar, están perfeccionando nuestra capacidad de pensar críticamente y resolver problemas con precisión. ¿Y esos momentos de fracaso que nos dejan magullados y cuestionados? Están esculpiendo en nuestro interior la fuerza para superar incluso las adversidades más duras. Las dificultades no son solo espejos que reflejan quiénes somos, son faros que iluminan quiénes tenemos el potencial de llegar a ser. La vida no promete un camino libre de obstáculos, garantiza tormentas tanto como mares en calma. La pregunta fundamental no es si los desafíos nos llegarán a la puerta, sino cómo responderemos cuando lo hagan. ¿Nos desmoronaremos bajo su peso o los usaremos como peldaños hacia el crecimiento? La sabiduría y una resiliencia inquebrantable. Epicteto articuló esta profunda verdad hace siglos. No es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo elegimos responder. En un mundo obsesionado con microgestionar cada detalle, nuestros entornos, relaciones, tecnología, incluso el clima, Epicteto nos recuerda una verdad liberadora. Si bien no podemos controlar los vientos de las circunstancias, tenemos poder absoluto sobre las velas de nuestra respuesta. Quinto hecho, resiliencia estoica. La resiliencia estoica no se trata simplemente de soportar la adversidad, sino de prosperar a través de ella. La vida es una cascada incesante de desafíos, pero el estoicismo, evadir la adversidad, sino de aprender a afrontarla con dignidad, gracia y perspicacia. Al adoptar estos principios estoicos, no estás simplemente sobreviviendo las pruebas de la vida, sino que las estás trascendiendo. En cada situación, por difícil que sea, reside el poder de elegir tu respuesta, de habitar plenamente el momento presente y de desenterrar una paz profundamente arraigada en tu interior.
Esta es la esencia de la fuerza estoica, la capacidad de dar forma a tu mundo interior y al hacerlo, transformar el exterior. La vida no exige que te limites a una única identidad o filosofía, como observó. Evadir la adversidad sino de aprender a afrontarla con dignidad, gracia y perspicacia. Al adoptar estos principios estoicos, no estás simplemente sobreviviendo las pruebas de la vida, sino que las estás trascendiendo. En cada situación, por difícil que sea, reside el poder de elegir tu respuesta, de habitar plenamente el momento presente y de desenterrar una paz profundamente arraigada en tu interior. Esta es la esencia de la fuerza estoica, la capacidad de dar forma a tu mundo interior y al hacerlo transformar el exterior. La vida no exige que te limites a una única identidad o filosofía. Como observó sabiamente Paul Graham, los verdaderos filósofos son amantes de la sabiduría, que nunca dejan de crecer ni se conforman con el estancamiento. Marco Aurelio no se veía a sí mismo simplemente como un estoico, era un hombre de principios que continuamente refinaba su carácter. A través de su búsqueda de la sabiduría, se convirtió en más que un filósofo, se convirtió en una encarnación viva de la virtud, mostrándonos cómo enfrentar los mayores desafíos de la vida con una compostura inquebrantable. Entonces pregúntate, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Te escondes bajo la comodidad de las mantas y pospones el emperador romano, que ejerció una autoridad absoluta sin sucumbir a su atracción seductora? Lo que hace que Marcus sea extraordinario es cómo desafió por completo esta noción. Cuando le entregaron las riendas del poder absoluto, ¿qué hizo Marcus? Él los compartió. Confió la mitad de su autoridad a su hermano adoptivo. En lugar de ser consumido por el embriagador atractivo del poder, Marcus eligió liderar con humildad y sabiduría. Su capacidad para resistir la corrupción es un testimonio del poder transformador del estoicismo y su potencial para fortalecer el espíritu humano. En sus escritos personales, Meditaciones, Marcus se recordó: el emperador romano que ejerció una autoridad absoluta sin sucumbir a su atracción seductora. Lo que hace que Marcus sea extraordinario es cómo desafió por completo esta noción. Cuando le entregaron las riendas del poder absoluto, ¿qué hizo Marcus? Él los compartió. Confió la mitad de su autoridad a su hermano adoptivo. En lugar de ser consumido por el embriagador atractivo del poder, Marcus eligió liderar con humildad y sabiduría. Su capacidad para resistir la corrupción es un testimonio del poder transformador del estoicismo y su potencial para fortalecer el espíritu humano. En sus escritos personales, Meditaciones, Marcus se recordó repetidamente a sí mismo que no debía convertirse en César, no ser víctima de los vertiginosos efectos de la fama, la riqueza o el poder. Para él, el estoicismo no era solo una filosofía, era un salvavidas que lo mantenía con los pies en la tierra. Y en un mundo donde el estatus, la riqueza y la autoridad a menudo definen el valor de una persona, sus lecciones resuenan más profundamente que nunca. A menudo nos encontramos en situaciones en las que el éxito, la popularidad o los logros externos amenazan con descarrilar nuestro enfoque. Con cada ascenso, seguidor o ejemplo, no necesitaba recordarse a sí mismo que una cama lujosa era más cómoda que una dura. Pero sí necesitaba recordarse a sí mismo que los placeres fugaces, como la emoción del sexo, pueden resultar agradables en el momento, pero pueden generar complicaciones y arrepentimientos más adelante. Estas reflexiones no trataban de perseguir la felicidad, sino de dominar el deseo y tomar decisiones más sabias. Cuando leemos Meditaciones, vemos a Marcus luchando con los desafíos que muchos de nosotros enfrentamos hoy: traición, estrés, manipulación y decepción personal. Sin embargo, Marcus no se queja en ninguna parte de sus escritos, ni, ejemplo, no necesitaba recordarse a sí mismo que una cama lujosa era más cómoda que una dura. Pero sí necesitaba recordarse a sí mismo que los placeres fugaces, como la emoción del sexo, pueden resultar agradables en el momento, pero pueden generar complicaciones y arrepentimientos más adelante.
Estas reflexiones no trataban de perseguir la felicidad, sino de dominar el deseo y tomar decisiones más sabias. Cuando leemos Meditaciones, vemos a Marcus luchando con los desafíos que muchos de nosotros enfrentamos hoy: traición, estrés, manipulación y decepción personal. Sin embargo, Marcus no se queja en ninguna parte de sus escritos, ni una sola vez se lamenta de sentirse despreciado o abrumado. No expresa enojo por haber sido maltratado. En cambio, utiliza estas experiencias como oportunidades para reafirmar sus creencias estoicas. Nunca deberíamos oírnos quejarnos, ni siquiera ante nosotros mismos, aconseja. Esto refleja el ideal estoico. En lugar de centrarse en lo que está mal, dirija su atención a lo que puede controlar, sus pensamientos y acciones. Uno de los consejos más memorables de Marcus es concentrarse como un romano. Al abordar cualquier tarea, por pequeña que sea, préstale toda tu atención como si fuera lo último que harías. No se trata solo de eficiencia, se trata de vivir con presencia y propósito. Cada momento es una oportunidad para participar plenamente, ya sea enviando un correo electrónico, manteniendo una conversación o grabando un video. Imagínese tratar cada tarea como si realmente importara. Ese es el estándar estoico. Sería un error considerar perfecto a Marco Aurelio. No lo era. Era humano, como nosotros, lleno de defectos y luchas. Meditaciones no es una colección de sabiduría perfecta, es un diario personal, un conjunto de recordatorios escritos cuando más los necesitaba, cuando Marcus advierte contra la impulsividad, el miedo a la muerte o la ambición. Desenfrenada, no está predicando el mundo. Habla consigo mismo, recordándose las áreas en las que necesita mejorar. Y ahí radica la belleza del estoicismo. No se trata de perfección, sino de esforzarse por ser mejor cada día, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. En un conmovedor pasaje de Meditaciones, Marcus reflexiona sobre cómo, incluso en una etapa avanzada de su vida, todavía tenía que dominar las cosas que más necesitaba. Aún estás cargando cargas, todavía estás inquieto, todavía estás convencido de que las cosas externas pueden hacerte daño, todavía eres duro con los demás. Pero él no se detiene allí. Se recuerda a sí mismo que nunca es demasiado tarde para mejorar. Enfatiza que no importa dónde estés o cuánto tiempo haya pasado, nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida y vivir virtuosamente. La esencia de la vida y las enseñanzas de Marcus se puede resumir en dos principios simples pero profundos: buen carácter y acciones para el bien común. Para Marcus, estas fueron las luces que guiaron su existencia. Séneca, otro gran estoico, hablaba a menudo de que el imperio más grande era el que estaba dentro, el autodominio. Marcus entendió esto mejor que la mayoría. Sí, gobernó un imperio, pero el verdadero desafío no fue gobernar a otros, sino gobernarse a sí mismo. El verdadero poder que buscaban los estoicos era la capacidad de controlar sus emociones, acciones y deseos. No hay historias de que Marcus haya perdido los estribos o haya dañado a otros en un ataque de ira. A diferencia de las infames historias de los arrebatos del emperador Adriano, el poder de Marco no era solo externo, era interno. Sabía que el verdadero control no consistía en comandar ejércitos o doblegar al Senado a su voluntad. El verdadero poder reside en dominarse a uno mismo. Como dijo Séneca, nadie es apto para gobernar a otros a menos que primero se gobierne a sí mismo. Meditaciones no es un tratado filosófico exhaustivo. Es un diario profundamente personal de las luchas, recordatorios y reflexiones de Marcus. Sus escritos no abordan todos los dilemas filosóficos. En cambio, se centran en lo que más le importaba: su mortalidad, su temperamento, su ambición y su búsqueda de sabiduría. Y eso es lo que los hace tan poderosos. Al igual que Marcus, todos tenemos nuestras luchas, y como él, podemos usar el estoicismo para enfrentarlos, no quejándonos, sino centrándonos en lo que podemos controlar y esforzándonos por una vida de buen carácter y propósito. Entonces, cuando encuentres tus propios desafíos,
Recuerda enfrentarlos como un romano. Concéntrate, controla y sigue creciendo.